Saludos y sean todos bienvenidos a nuestro resumen de la Parashá Devarim. Antes de iniciar con nuestro resumen, quisiera continuar dando ciertas pinceladas al evento que actualmente nos concierne, Tisha B'Av. Mantengamos presente que estas 3 semanas, 21 días previas a lo que es el 9 de Av, en donde ya sabemos que ocurrió el pecado del becerro de oro, por ende la destrucción de las primeras tablas, al igual lo que fue el decreto de muerte de la generación que salió de Egipto, decreto generado por el mal reporte que trajeron ciertos espías, y varias otras cosas que mencionamos en nuestro anterior resumen, nos argumentan, por obvias razones, de que es una época compleja en la que si mantenemos el recuerdo de tales eventos, obviamente entraríamos en una fuerte nostalgia. Pero tengamos cuidado de no cruzar la línea delgada entre una nostalgia a que lleguemos a encontrarnos deprimidos, lo cual no dejaría en buena posición a nuestro Rey Soberano. Quisiera que me acompañaran en un corto recuento de una historia muy poco conocida, la cual nos permitirá quizás mejorar nuestra percepción sobre lo ocurrido en estas fechas de Tisha B'Av, dejándonos quizás con la palabra precaución o cautela como el punto principal. Dentro del Talmud encontrarán parte de la historia de lo que es Yafne. Durante la destrucción del segundo templo existió el rabino Yohanan ben Zakkai y con él sus dos más grandes discípulos, Eleazar y Yoshua. Debido a las condiciones internas que se presentaban en Jerusalén, ese caos y la intolerancia, el Talmud nos cuenta que a este rabino se le ocurre la brillante idea de salir de las murallas de Jerusalén haciéndose pasar por muerto dentro de un ataúd, el cual es llevado por sus dos discípulos. Este, al salir, se acerca posteriormente al comandante en jefe, Vespasian. Yohanan predice correctamente de que este comandante se convertirá en el próximo emperador de Roma. Esto obviamente en el inicio no le cree en absoluto, ya que no provenía él de una familia aristócrata. Y esa predicción entonces vendría a sonar un tanto ridícula. Pero, posteriormente así sucedió. Vespasian es alertado por sus soldados que el emperador había muerto y que todo indicaba, según lo ocurrido, de que él debería de convertirse en el nuevo emperador de Roma. Ahora entonces, este ya más impresionado por la predicción que le dio Johanan, le dice a este, casi que bajo la posición de un genio de la lámpara, le dice al rabino Johanan, pídeme 3 deseos, que yo te los otorgaré. Johanan no pide precisamente de que cese la guerra contra Jerusalén, ya que sabía que era algo muy poco viable. Sin embargo, pide 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 peticiones? La primera es, dame la tierra de Yavne y todos sus sabios. Segunda, deja salir en libertad a la familia del Rab Gamaliel, del cual sabemos procede todo el linaje directo del rey David. Y tercero, dame un doctor para sanar al rabino Sadoc, quien se había dedicado a ayunar por 40 años, ya que este rabino había visto durante tiempo previo lo que se vendría para Jerusalén y esta fue su forma de actuar. Una historia fascinante en la cual no nos alcanzaría en este corto video poderla comentar, pero así fue. Esos fueron sus 3 deseos. Mientras Jerusalén se encontraba degradada, tal como lo narra el libro de Lamentaciones, en donde su juicio parecía ser inminente, Johanan tuvo la habilidad de ser precavido y actuar con prudencia proyectándose en el futuro. Sus 3 peticiones fueron la clave, quizás no para salvar las murallas de Jerusalén y nuestro templo físico, pero sí para preparar los cimientos que sostendrían a nuestro pueblo más allá que las murallas. Gracias a esta acción en medio de tal situación se construye la Mishnah, convirtiendo a este rabino en toda una autoridad en sus tiempos. Quizás bajo las condiciones que se presentaban en Jerusalén en ese momento, su sostenimiento como Estado y su mantenimiento como aparente pueblo nos hubiese convertido en una Roma más, en donde quizás solo quedasen vestigios. Para nuestra bendición hubo un plan,
un plan que ha hecho permanecer a nuestro pueblo hasta nuestros días y sin lugar a dudas preparándonos para la llegada de nuestro Mashiach. Una vez realizado este preámbulo totalmente meritorio, pasemos entonces a nuestro resumen de la Parashat Devarim. Sabemos que Davar significa palabra, entonces Devarim, plural, sería palabras, y este es el nombre que recibe nuestra Parashá. Recordemos que es prácticamente la recopilación de los primeros 4 libros, acreditándole con ello también el nombre conocido como Mishneh Torah. Uno de los cambios drásticos que presenta este libro es el estilo literario. Mientras en los libros anteriores se narraba en tercera persona mayormente, me refiero como cuando la expresión dice "y dijo Dios a Moisés". Vemos una referencia desde una tercera persona. Sin embargo, desde Devarim vemos de que aquí se realiza en primera persona. Moisés hablando directamente por él mismo. Vemos que Moisés inicia el relato como si fuese a contar la historia nuevamente de Israel en su totalidad. Sin embargo, vemos de que hay ciertos cambios, fuertes cambios. Quizás porque no se trata de hacer un recuento, sino de decir una historia. Esta parasha nos enseña a cómo realmente se cuenta una historia. Veamos un poco. El inicio de la narrativa nos presenta la ubicación de tal discurso. Da una multitud de detalles de ubicación, ¿verdad? En el extremo del río Jordán, en el desierto de Arab, del otro lado de Suf, etcétera, etcétera. Vemos que nos da con claridad detalles, que nos ayuda precisamente a reconocer con certeza a dónde Dios nos ha traído. Sí, asegúrate, ubica a tu alrededor, ya hemos llegado. Esto de igual manera indica que entonces todos aquellos que eran mayores de 20 años ya entonces habían muerto según el decreto ocasionado por el mal reporte de los espías. Ya sabemos entonces que la audiencia mayormente era una nueva generación. Y es por ello de que aquí nos enseñan a cómo narrarles una historia. Veamos cómo Moisés va organizando la presentación de la historia, usando dentro de la confirmación de que hey, hemos llegado, la aclaración de que era un viaje de 11 días desde Oreb, el cual sabemos es el mismo monte Sinaí, a Kadesh Barnea. Pero tengamos presente cómo podríamos llegar en esa cantidad de días. Dice que solo mediante el camino del monte Seir, un tema que dejaremos para una próxima ocasión. Pero sigamos. Vemos posteriormente cómo Moisés nuevamente viene a unir el tema central de la historia y dice, el Eterno habló con nosotros en Horeb, nuevamente trayendo a nuestra mente el lugar, un lugar que ya sabemos, según sus propias palabras, era un viaje de tan solo 11 días. Pero según va moldeándose la historia, el discurso, sabemos de que esos 11 días pasarán a 40 años. Pero vemos que dice ya en el versículo 9, en aquel tiempo, en el de Oreb, dice, yo les dije, ustedes son una carga muy pesada para mí, para llevar solo. El Eterno su Elohim los ha multiplicado, así que hay tanto de ustedes hoy como hay estrellas en el firmamento. Y aquí empieza a narrar el preámbulo para explicar el momento en que él nombra líderes, personas que le van a ayudar a hacer justicia. Pero tengamos en cuenta de que esta idea no sale de él mismo, sino de un comentario de una historia anterior en Éxodo, en donde Jitro le dijo, no está bien lo que haces. Y allí le dijo, y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino que han de andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, y hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás como líderes sobre el pueblo. Bueno, entonces ya vemos de que esta idea pues es simplemente retomando lo que aconteció con Jitro. Pero ¿a qué estamos llegando? ¿Cuál es el preámbulo que está abriendo Moisés dentro de la historia que se está contando a esta nueva generación? Si notamos, dentro de este supuesto recuento hay muchos,
muchos eventos que quedaron fuera de él, como fue el caso del becerro de oro, el pecado de Corac, la muerte de Miriam y Aarón, el pecado del golpe de la roca, la provisión del maná. Podríamos decir que este discurso ante esta audiencia, ante esta nueva generación, tenía otro propósito más que narrar los hechos detallados, era más bien dejar la referencia del acontecimiento que evitó que sus padres, los padres de esta nueva generación, estuvieran con ellos, ahí justamente en la tierra prometida, en la que él ya se había encargado de escribir desde el inicio de esta historia. Aquí es donde vemos cómo Moisés nos enseña a contar una historia a nuestras futuras generaciones. Si detallamos qué es lo que fue excluido de todo esto, precisamente fueron esos hechos sumamente vergonzosos, como el becerro de oro, la muerte de Korak, reacciones inequívocas ante la muerte de Miriam, como analizamos en el estudio de esa parashá, acciones no respaldadas, como fue el error del golpe de la roca. Se trató precisamente de no manchar la memoria de nadie. Ser selectivo en lo que transmitimos a nuestras futuras generaciones es vital, evitando así tirarles cargas que quizás puedan llegar a marcar fuertemente su vida. Esta acción implica ser prudentes y de esta manera, por ende, le podríamos ayudar a mantener un mejor enfoque al futuro de sus experiencias. El resaltar la historia de los espías era lo que más directamente iba a causar la atención de esta generación. Al mirar a su lado y saber que sus padres no están ahí, y más aún cuando muy probablemente ellos mismos tuvieron que enterrarlos en el transitar por el desierto. Moisés nos enseña magistralmente cómo contar una historia que identifique claramente un legado con propósito. Bueno, el tiempo nos apremia y nuestro breve resumen ha llegado a su conclusión. Esperamos de que el comentario de uno de los tantos temas y enseñanzas que podemos extraer de nuestra Sagrada Torá te haya ayudado para tu estudio semanal y para guía dentro de tu comunidad, y que recibas aún mayor luz con la ayuda de tu líder. Shabbat Shalom.